Bienvenido a Banco de Preguntas para Admisión a Unidades Académicas Unipol. El idioma español fue implementado a tierras americanas hace A. 2 siglos, B. 4 siglos, C. 6 siglos, D. 5 siglos. D. 5 siglos. El lenguaje es un resultado de A. Un lento proceso evolutivo de miles de siglos. B. Varios conflictos bélicos sociales. C. La coyuntura política del siglo II. D. La coyuntura política del siglo I. A. Un lento proceso evolutivo de miles de siglos. Surge la necesidad de contar con un sistema eficaz de registro para conservar y transmitir información que supere las limitaciones de la memoria. Para ello se conforma A. La lengua, B. El habla, C. La escritura, D. La conversación. C. La escritura. ¿Cuál es la base fundamental de la enseñanza y el aprendizaje? A. El lenguaje oral. B. La visualización. C. La escritura y la lectura. D. La memorización. C. La escritura y la lectura. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de escritura? A. Escritura ideográfica. B. Escritura bilingüe. C. Escritura silábica. D. Escritura pictográfica. B. Escritura bilingüe. Uno de los siguientes es una escritura gráfica. A. Escritura ideográfica. B. Escritura silábica. C. Escritura alfabética. D. Escritura pictográfica. A. Escritura ideográfica. El alfabeto fenicio se encuentra compuesto por A. 21 signos. B. 22 signos. C. 23 signos. D. 24 signos. B. 22 signos. El primer sistema completo de escritura alfabética, donde se presentan fonemas consonánticos y fonemas vocálicos, se creó en A. Entre los siglos X y VIII AC. B. Entre los siglos IX y VII AC. C. Entre los siglos XI y VI antes de Cristo. D. Entre los siglos IX y VI antes de Cristo. A. Entre los siglos X y VIII antes de Cristo. Actualmente, ¿qué idiomas tiene una escritura de derecha a izquierda? A. Árabe y hebreo. B. Árabe e italiano. C. Japonés y árabe. D. Italiano y japonés. A. Árabe y hebreo. La comunicación lingüística está dada por dos modalidades, las cuales son A. Modalidad oral y modalidad expresiva. B. Modalidad oral y modalidad escrita. C. Modalidad expresiva y modalidad escrita. D. Modalidad escrita y modalidad de gestos. A. Modalidad oral y modalidad expresiva. Se encuentra compuesta por ondas sonoras o sonidos, fonemas. A. Modalidad escrita. B. Modalidad oral. C. Modalidad expresiva. D. Modalidad de gestos. B. Modalidad oral. ¿A qué idioma se identifica como la lengua de Cervantes? A. Inglés. B. Español. C. Italiano. D. Francés. B. Español.
¿En cuántas naciones se habla la lengua de Cervantes? A. 20. B. 21. C. 22. D. 23. A. 20. El español es un dialecto del A. Griego. B. Latín. C. Egipcio. D. Romano. B. Latín. ¿Cuál es la institución que publica constantemente textos, revistas, diccionarios acerca de la ortografía de la lengua española? A. RELE, Real Escuela de la Lengua Española. B. RAE, Real Academia Española. C. ERE, Escuela Real del Español. D. Escuela Española. B. RAE, Real Academia Española. Se puede decir que una persona posee competencia lingüística cuando A. Habla, lee, escucha y escribe en su lengua materna. B. Habla, lee y escribe en su lengua materna. C. Habla, escucha y escribe en dos lenguas. D. Escucha y lee su lengua materna. A. Habla, lee, escucha y escribe en su lengua materna. ¿En qué consiste la prueba PISA? A. Determinar la calidad de la educación. B. Determinar la calidad de la escritura. C. Determinar la calidad de la lengua materna. D. Determinar la calidad del habla. A. Determinar la calidad de la educación. Frecuentemente los errores de dicción se dan por A. Hablar con terceras personas. B. Escuchar palabras necias. C. Hablar rápido. D. Hablar lento. B. Escuchar palabras necias. Voz o frase que se repite mucho por hábito, se define A. Muletillas. B. Baches. C. Redundancia. D. Silencio. A. Muletillas. Se denomina a la repetición inútil y viciosa de un pensamiento. A. Muletillas. B. Baches. C. Redundancia. D. Silencio. A. Muletillas. Se denomina a la repetición inútil y viciosa de un pensamiento. A. Muletillas. B. Baches. C. Tautología. D. Redundancia. C. Tautología. La frase "ya subió arriba" es considerado A. Bache. B. Muletilla. C. Tautología. D. Redundancia. C. Tautología. Se define como opinión de alguien sobre algo. A. Tesis. B. Argumento. C. Ejemplo. D. Comentario. D. Comentario. Se define como razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. A. Tesis. B. Argumento. C. Ejemplo. D. Comentario. B. Argumento. Se define como hecho, texto o cláusula que se cita para comprobar, ilustrar o autorizar un aserto, doctrina u opinión. A. Tesis. B. Argumento. C. Ejemplo. D. Comentario. C. Ejemplo. Se define como antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de algo o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. A. Ejemplo.
B. Dato. C. Contexto. D. Tesis. B. Dato. Se define como documento, testimonio, fundamento. A. Ejemplo. B. Dato. C. Contexto. D. Comentario. B. Dato. Del latín contexto, significa: A. Ejemplo. B. Dato. C. Contexto. D. Comentario. C. Contexto. Se define como entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento considerados. A. Ejemplo. B. Dato. C. Contexto. D. Comentario. C. Contexto. La definición asunto general que desarrolla una obra. Es el hilo conducto, el núcleo del texto correspondiente a. Tema. B. Tesis. C. Título. D. Conclusión. A. Tema. La definición. Es el nombre del texto. Debe ser llamativo y motivador, generalmente se lo coloca después de terminar el texto. Corresponde a. Tema. B. Tesis. C. Título. D. Conclusión. C. Título. Se define como un diálogo acordado entre dos o más personas con fines informativos. Nos referimos a la entrevista. B. Preguntas. C. El debate. D. Taller. A. La entrevista. Se realiza como parte de un reportaje o cobertura informativa. Suele editársela de manera que quede solo lo estrictamente útil al tema. ¿A qué tipo de entrevista corresponde? A. Semblanza. B. De divulgación. C. Perfil. D. Noticiosa. D. Noticiosa. El siguiente ejemplo. Se realiza un reportaje sobre el nuevo sistema de transporte, entonces se entrevista a un chofer que explica las rutas y los pasajes. Corresponde al siguiente tipo de entrevista. A. Semblanza. B. De divulgación. C. Perfil. D. Noticiosa. D. Noticiosa. El ejemplo. La entrevista a un ecologista que explica los riesgos de las plantas nucleares. Corresponde al siguiente tipo de entrevista. A. Noticiosa. B. De divulgación. C. Perfil. D. Semblanza. B. De divulgación. Pretende un retrato escrito del entrevistado, en este caso alguien destacado y reconocido en algún ámbito. Corresponde al siguiente tipo de entrevista. A. Noticiosa. B. De divulgación. C. Perfil o semblanza. D. De opinión. C. Perfil o semblanza. No se solicita información especializada, sino una percepción subjetiva sobre situación. Corresponde al siguiente tipo de entrevista. A. Semblanza. B. De divulgación. C. Perfil. D. De opinión. D. De opinión. El empleador examina los potenciales beneficios y riesgos en un postulante. Corresponde al siguiente tipo de entrevista. A. Laboral. B. Encuesta. C. Clínica. D. Sondeo. A. Laboral. Se realizan preguntas a una colectividad, un grupo representativo, para obtener estadística. Corresponde al siguiente tipo de entrevista. A. Laboral. B. Social.
C. Clínica. D. Encuesta. D. Encuesta. Un médico o un psicólogo hace preguntas a un individuo para determinar su estado y el tratamiento a seguir. A. Laboral. B. Encuesta. C. Clínica. D. Sondeo. C. Clínica. La presentación, el desarrollo y el cierre. Corresponde a A. La entrevista. B. El taller. C. El debate. D. Seminario. A. La entrevista. La obra Romeo y Julieta fue escrita por A. Arnold Kirchner. B. William Shakespeare. C. Leonardo da Vinci. D. José de Zorrilla. B. William Shakespeare. Conocido como el bardo inmortal. A. Arnold Kirchner. B. William Shakespeare. C. Leonardo da Vinci. D. José de Zorrilla. B. William Shakespeare. El inicio del Renacimiento puede fijarse en el siglo A. Smith. B. Shelley. C. XV. D. Schiff. El Renacimiento surgió en A. Francia. B. Italia. C. Suecia. D. Estados Unidos. B. Italia. Fue la época caracterizada por intensas transformaciones que constituyeron el comienzo de la Edad Moderna. A. El Renacimiento. B. El obscurantismo. C. El posmodernismo. D. El modernismo. A. El Renacimiento. La concepción y la estructura del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial puede traducir como A. Representación patrimonial del modernismo. B. Representación patrimonial del posmodernismo. C. Representación patrimonial del obscurantismo. D. Representación patrimonial del Renacimiento. A. Representación patrimonial del modernismo. La Mona Lisa, obra que fue pintada por A. Leonardo DiCaprio. B. Leonardo da Vinci. C. Leonardo DiCaprio. D. Leonardo da Vinci. B. Leonardo da Vinci. ¿Cuál es el título del monólogo de Hamlet? A. Ser o no ser, he ahí el dilema. B. Hacer o decir. C. Ver o escuchar. D. Sentir, pensar y actuar. A. Ser o no ser, he ahí el dilema. Insigne escritor, gloria de las letras españolas, nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Hernández, Madrid. A. Karl Marx. B. Miguel de Cervantes. C. Álvaro García Linera. D. Arnold Kirchner. B. Miguel de Cervantes. ¿Quién es autor de la obra literaria Don Quijote de la Mancha? A. Karl Marx. B. Arnold Kirchner. C. Álvaro García Linera. D. Miguel de Cervantes. D. Miguel de Cervantes.